Al fin de todo. Al fin de todo. Rubén Ricardo Iriarte. Aquí estamos, bienvenidos nuevamente a la edición de Al fin de todo. Ustedes saben que este va a ser un programa especial, como lo hacemos todos los años, y no por repetitivo vamos a pecar de algo, a lo mejor de ser demasiado obsesivos con esto, pero a muchos argentinos les costó muchísimo llegar nuevamente a tener democracia y ni hablar de sostener esa democracia. Son tantos los argentinos, son muchos más de los que hay veces algunos eh, organismos de derechos humanos reclaman, muchos más. Eh, Sin embargo, a pesar de que costó mucho volver a tener democracia, en estos 40 años que tenemos este año recién, por ahí hay gente que se olvida de lo que pasó aquel 24 de marzo de 1976, y quizás inclusive hasta nosotros nos enteramos ese día, pero las cosas venían de antes. Y como todo plan macabro, se, se va armando desde mucho tiempo antes. Siempre hay alguien, algún vivillo, que le descubre la quinta pata al gato y justamente un grupo de militares muy vivillos le encontraron la quinta pata al gato para hacerse del poder, utilizando una herramienta hecha en el marco de la democracia y por un gobierno democrático. Increíblemente fue así. Por eso hoy, como lo hacemos muchas veces, cuando llegan estas fechas, recurrimos a la reflexión, al análisis y a la charla, aunque no tenemos mucho tiempo, tenemos apenas 20 minutitos, con Mario Bruno. Lo vamos a saludar. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes para vos, buenas tardes para toda la audiencia. Bueno, yo siempre pienso esto, ¿no? ¿Cuánto nos ha costado a los argentinos volver a la democracia y cuánto nos hemos olvidado de lo que nos pasó desde ese 24 de marzo del 76, ¿no? Un poco la reflexión pasa por eso. Eh, Recordar los hechos históricos, creo que la mayoría los conocen, o por lo menos algunos puntos de ese momento los conocen, pero también es bueno saber, y tengo un par de artículos que los vamos a publicar en las redes sociales, en el diario digital, ya veremos de qué manera, que ha escrito Mario recientemente, donde habla de que la cosa empezó antes y no ese día precisamente, ¿no? Bueno, así es, Rubén. Vos sabés que, bueno, en primer lugar, y un poco haciendo referencia a lo que vos decías de cuánto nos cuesta asumir lo que nos ha costado reconquistar la democracia y pareciera ser que no tomamos conciencia de lo importante que es vivir en democracia y la estamos como bastardeando, pareciera todos los días, ¿no? Pero como decía Félix Luna, pareciera ser que nos cuesta también aprender las lecciones de la historia. Nos olvidamos rápidamente de las cosas que nos han pasado tristes y lamentables, y después, claro, cuando uno se olvida, vienen las consecuencias, ¿no? Y este 24 de marzo del 76, que muchos historiadores, desde mi modesto punto de vista, cometen el error de comenzar a analizar el hecho desde el 24 de marzo, y la historia no es casual. Las cosas no pasan por casualidad. No es que un grupo de militares llegó ese día en un plato volador, aterrizó en la Argentina y dijo vamos a tomar el poder y vamos a someter a este pueblo, y lo vamos a hacer marchar de acuerdo a nuestras convicciones. La historia es causa y consecuencia. Y lo que comenzó ese 24 de marzo del 76, triste fecha,
es la consecuencia de muchas causas que se venían dando previamente y que pareciera ser que la clase dirigente de ese momento, no sé si no quiso, no pudo o no supo solucionar esa cuestión antes de que se llegase a esta situación tan triste, porque ya desde el año 1969 en adelante, la Argentina había entrado en una especie de tobogán de violencia, digamos, y estaba prácticamente de algún modo relacionado con lo que era el orden mundial de ese momento. Recordemos que a partir de concluida la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó partido en dos. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas por un lado, con su comunismo que trató de expandir hacia el resto del mundo, y Estados Unidos con su política de tratar de impedir, de tratar de poner una barrera a esa expansión. Tanto unos como otros alentaron situaciones de violencia, el comunismo por un lado y Estados Unidos poniendo o alentando gobiernos autoritarios fundamentalmente en América Latina, y es por eso que hasta 1983 en América Latina tuvimos prácticamente todos gobiernos militares y democracias débiles Sí. y fáciles, ¿no es cierto?, de hacerlas concluir. En la Argentina vamos a tomar el año 1973 como un año realmente trascendente por el hecho de que volvíamos otra vez a tener democracia, Ujú. volvíamos a votar y, lo más importante de todo, volvía el peronismo después de 18 años de proscripción, y no solamente que volvía el peronismo, volvía Perón también Ujú. y volvería a ser presidente. Así es. Los hechos previos a esa llegada, a esa vuelta a la democracia, nos muestran periodos, momentos durante la dictadura de Lanusse, Mm. muy, pero muy conflictivos, de mucha violencia. Recordemos el Cordobazo en 1969 y de ahí en adelante la violencia fue tomando cada vez mayor fervor y aparecieron, ¿no es cierto?, los grupos terroristas o guerrilleros, el ERP y Montoneros fundamentalmente, también había otras organizaciones, Ujú. pero bueno, así llegamos a ese 25 de mayo de 1973. Las elecciones habían dado un resultado contundente en favor del peronismo, la fórmula Cámpora Solano Solano Lima, Lima, sí. 49,9% de los votos, Ujú. realmente una victoria aplastante. Y bueno, ese 25 de mayo había euforia, pero también hubo mucha violencia. Mm. Eh, Había gente que no estaba de acuerdo dentro del mismo sector, ¿no? Del peronismo. claro, porque bueno, esa fórmula que la había bendecido Perón porque le habían impedido volver al país Claro. para participar de esas Fue una elecciones. estrategia para poder volver, es decir, elijan a otro y cuando lo elijan al otro yo vuelvo. Era eso. Sí, aunque también hay algunos historiadores que sostienen que en realidad, porque ya Perón tenía serios problemas de salud, Sí. eh, además de una edad ya bastante avanzada, Ujú. tenía serios problemas de salud, y en realidad hay historiadores que sostienen que él no tenía pensado volver Ujú. si las cosas más o Claro. menos Caminaban, se encaminaban, claro. pero Pero no pasó eso, claro. Cámpora apenas asumió el poder. Una de las primeras resoluciones que se tomaron, recordemos que fue el abrirle las cárceles a todos los terroristas que habían sido condenados por la justicia durante el gobierno anterior. Ujú. Esa fue una de las cosas que realmente a Perón lo enojaron muchísimo, Ujú. y lo que él en alguna oportunidad manifestó, y está, ¿no es cierto?, muy bien retratado en el libro del Tata Joffre, Joffre. Ujú. El Escarmiento, se llama el libro, Sí. y donde dice que, bueno, él lo que más lo enojó es que Cámpora le infectó de marxistas al peronismo. Entonces, bueno, recordemos que Cámpora apenas si duró 45 días en el poder, y Ujú. para colmo de males, digamos, para de algún modo todavía hacer más grave esta situación, cuando él retorna al país definitivamente el 20 de junio de 1973, se encontró
cuando iba a aterrizar en Ezeiza con un enfrentamiento gravísimo de la izquierda y la derecha peronista, es decir, de su propio partido, que le impidieron aterrizar, ¿no es cierto?, en ese lugar donde lo aguardaba una verdadera multitud, entusiasmada por su regreso definitivo, y se vio obligado a aterrizar en la base militar de Morón. Esa situación, bueno, creo que colmó definitivamente la paciencia de Perón, y es así como Cámpora termina renunciando después de 45 días del ejercicio del gobierno, ¿no? Seguro. Bueno, todos estos hechos uno los va sumando. Después viene el fallecimiento de Perón, se queda a cargo Isabel, mucho más débil que Cámpora, lejos, Sí, eh, y aparece ahí un documento que le da pie, el famoso documento que le da pie a los militares a hacer lo que querían, y eso fue el elemento fundamental que les permitió a ellos hacerse del poder, porque yo que sepa, no hay otra explicación digamos, la llave que le abrió a ellos la posibilidad de hacerse cargo del poder con un documento hecho en democracia. Increíble. sí, sí. De todos modos, antes, Rubén, es bueno acotar que, Sí, bueno, recordemos que Perón después terminaría siendo presidente por tercera vez. sí, claro. Ganó la elección con el 61,6% de los votos. Claro, porque se fue de nuevo a elecciones. Sí, señor. Exactamente. Estuvo un interinato de Raúl Astier y después volvió Perón. Ujú. Y hubo un hecho que realmente a Perón lo conmocionó también, Mm. y fue el asesinato de José Ignacio Rucci, el secretario general de la CGT, El que dos lo días acompañó después. con el paragüita bajando del avión. Exactamente, y era la pata fundamental que él Mm. ya había ideado, porque pensaba llevar adelante el famoso pacto social entre sindicalistas, empresarios, y Rucci justamente era uno de los, digamos, elementos fundamentales para llevar adelante ese pacto. Realmente eso lo conmocionó, dice Seferino Reato en Mm. uno de sus artículos que ese fue un atentado directamente contra Perón. Y bueno, después, claro, todo lo que vendría después, lo que vos recién explicabas, Perón muy enfermo, apenas si alcanzó a llevar adelante su mandato hasta el 1 de julio del 74, había asumido el 12 de octubre del 73, Mm. su enfrentamiento con Montoneros en la plaza, cuando los echó diciéndoles imberbes estúpidos. Ujú. Y Sí. bueno, lamentablemente todas esas cosas seguramente atentaron contra su salud. Falleció ese 1 de julio del 74, lo reemplazó María Estela Martínez, Isabel, Ujú. y bueno, la influencia, terrible influencia de López Rega Mm. sobre ella, más los planteos permanentes, como decías vos, de los De los militares, militares. y Claro, ese porque famoso. Jorge, hay que recordar que Jorge Rafael Videla era su comandante del ejército en ese momento. Claro, bueno, y fue designado justamente por María Estela Martínez Claro. de Perón, entre dos o tres, digamos, militares generales que estaban en ese momento y que eran los candidatos, podríamos decir así. Ujú. Finalmente se decidió por Videla, eh, y se inicia ese periodo tan oscuro, tan negro, porque el año 75 fue realmente, yo revisaba documentación, estuve estos días en la Ujú. hemeroteca del Cabildo en Córdoba, Ajá. viendo los diarios de esa época, y realmente los hechos de violencia que se dieron en Córdoba Mm. fueron realmente escalofriantes. Ujú. Y bueno, ese año 1975 es el que lleva adelante esa situación de violencia y obliga, podríamos decir de algún modo, Ujú. a dictar ese famoso decreto número 261, Mm. porque ya el ERP se había instalado en Tucumán, Mm. había declarado una zona liberada, había instalado incluso una fábrica de ametralladoras, la famosa JCR, Mm. y bueno, desde allí planeaba, digamos, Sí, sí. La toma eh, del poder. crear un país dentro del mismo país, Sí, porque exactamente. pensaban ir a las Naciones Unidas para ser reconocidos como
Ujú, como nación independiente. O sea, bueno, una verdadera locura ujú, que hace reaccionar, podríamos decir, de algún modo al gobierno de María Estela Martínez de Perón y dictan ese famoso decreto 261 ordenándole al ejército aniquilar ujú. ¿Qué a la palabra? subversión. ¿Qué palabra? Sí, Aniquilar. O sea, le aniquilar, dieron la herramienta justa, va. exactamente. Es así. Aniquilar quiere decir literalmente hacer desaparecer. Este, Ujú. términos más, términos menos. Tal cual, Este, tal cual. significa hacer desaparecer, reducir a la nada. Ujú, Y bueno, ese famoso decreto, esa palabra, esos términos, utilizados, como decías vos, en tiempos de democracia, cuando esos son es una terminología propia mm, de una guerra. sí, sí. Y bueno, en principio ese decreto era para la provincia de Tucumán, después se extendió a todo el país y Ujú, realmente, bueno, todos sabemos después cómo esta situación literalmente llevó, ¿no es cierto?, a desembocar en este 24 de marzo del 76. ujú. Por eso digo, Rubén, que son muchas las causas que provocaron esta consecuencia trágica que fue el 24 de marzo de 1976, ¿no? Es bueno hacer este repaso porque justamente es lo que la mayoría hoy por hoy desconoce, no se acuerda, eh, ese tipo de cosas que no sé si es por la falta de, cuando tanto se habla de memoria, ¿no? Cuando tanto se habla de verdad, justicia, memoria, alguien tiene siempre la goma de borrar para hacer desaparecer toda esta parte de la historia, que es la que permitió que luego ocurriera todo lo que ocurrió. Es decir, las dos cosas son malas. Ninguna de las dos Absolutamente. cosas son buenas, ni lo que pasó después del 76, ni lo que pasó antes del 76. Entonces, lamentablemente hay gente que no lo reconoce esto, todavía a 40 años que tenemos de democracia, no lo reconocen, y otros tantos, otros 7 años más de esa época nefasta que tuvimos encima, no lo reconocen. Y esto es lo increíble, a pesar de que se ha hecho mucho revisionismo y se ha trabajado mucho en la investigación histórica para que estas cosas se conocieran. De hecho, yo todos los años hago una medio como docencia de esto, todos los años recomiendo, si es posible, y está en internet si lo buscan en las páginas oficiales del gobierno, los tomos que a donde están todas las actas y los documentos de la época de la dictadura. Claro, sí, sí, Es un material, un incunable, diría yo, que le van a dar la perspectiva a la gente, a cualquiera, de lo que fue verdaderamente este hecho terrible. Porque uno dice, bueno, hubo otras dictaduras donde también hubo hechos terribles, como la de Onganía, por ejemplo. Pero esta se caracterizó por un sistemático plan de desapariciones, de asesinatos y demás, incomparable, diría yo, en la historia. sí, sí, sí. Incom Incluso es reconocido esto sí. por el propio Jorge Rafael Videla, eh, esta política de hacer desaparecer, Uh -huh. es reconocido en la entrevista que él le da al periodista historiador Seferino Reato Sí. en el libro denominado Disposición Final, Mm. que lo estoy leyendo. Sí, sí. Que la Pero palabra lo bueno, dice todo. claro, pero bueno, él reconoce que se adoptó esa política porque creían ellos que no había otra manera ante un hecho tan dramático como era en ese momento la guerra contra la subversión, dicen ellos, Mm. y bueno, que no tenían otra manera, aparentemente, para solventar esa situación. Yo me pregunto por qué no se los puso a disposición de la justicia, por Mm. qué cuando había enfrentamientos y había muertos no se lo entregaban a los familiares, que es la Ujú. misma pregunta que se hace Sí, el sí. periodista Reato. Y bueno, y otra de las cosas que él reconoce también es que fue un grave error de las Fuerzas Armadas haber tomado el poder.
claro. Ellos piensan que fue el error más grande que han cometido, porque deberían haber dejado que la misma clase dirigente política, el mismo gobierno, fuese la que solucionara el problema que en algún modo Mm, ellos también habían creado, porque no nos olvidemos, Rubén, mm, que hubo dos pedidos de juicio político a la presidenta de la Nación por inhabilidad para ejercer ese cargo. sí. En los dos casos, el primer pedido, que fue realizado por una diputada de Jujuy, María Cristina Guzmán, con el apoyo de la Unión Cívica Radical y de todos los partidos provinciales, Mm, cuando se debatió en el en la Congreso. Cámara de Diputados, Sí. directamente como por oposición del peronismo, bueno, el juicio político fue rechazado. Y la segunda gran oportunidad que se perdió para conservar la institucionalidad, para conservar la democracia, para evitar el golpe de Estado, fue pocos días antes de ese golpe de Estado. 133 legisladores de la oposición le pidieron a Ítalo Luber, presidente del Senado, la convocatoria a una asamblea legislativa para tratar la situación del país y buscar soluciones. Luder rechazó ese pedido, fundamentándose en que la Constitución no lo permitía. Mm, Finalmente después se sabría que en realidad él no quiso hacer ese llamado para no ser desleal a claro, Perón y a María Estela Martínez, que era la presidenta en ese momento. seguro. Se perdió otra oportunidad y bueno, lamentablemente, como digo, llegamos a ese trágico 24 de marzo del 76 que lamentablemente trajo las consecuencias que ya son realmente muy conocidas. Un punto final para ir cerrando esta charla es que también hay que recordar y reconocer que no fueron solo los militares los responsables de esto, que hubo una parte civil, ¿m? Y de Recon gente que estaba obviamente en el mundo político de esa época, que también tienen mucha responsabilidad por las decisiones que tomaron, porque se sumaron inclusive a lo que fue justamente el proceso de reorganización nacional. Es decir, que hay también, no solamente se le dice, no, la culpa fue de los militares, también fue de muchos civiles que se sumaron a esta revolución que querían hacer y que no les salió, por supuesto. y que esa responsabilidad civil, Rubén, nunca fue juzgada, Exacto. porque se ha juzgado a los militares, Ujú. en parte se ha juzgado a los guerrilleros. No Sí. nos olvidemos que la cúpula de Montonero fue condenada. No se dice esto, pero en los decretos de Alfonsín, donde se convocaba, ¿no es cierto?, a una comisión se formaba, ¿no es cierto?, una comisión investigadora Mm, de los crímenes cometidos por la dictadura, y allí también se establecía que iban a ser investigados las cúpulas guerrilleras. mm, Bueno, la única que existía en ese momento era la de Montoneros, porque el ERP ya había sido totalmente desarticulada y habían desaparecido la mayoría de sus integrantes. Pero bueno, Firmenich, Perdía, Vaca Narvaja fueron condenados a sí. cadena perpetua e indultados por Menem, junto Ujú, con los comandantes de la dictadura en el año 1990. seguro. Pero la Pero, responsabilidad claro, civil no, nunca fue juzgada, ¿no nunca, es cierto? nunca, por supuesto que no. Y Mm. además hay que tener en cuenta que hay muchos nombres ilustres de este Sí, país que todavía andan dando vuelta por ahí, que participaron de ese gobierno, colaboraron, fueron parte, fueron ministros, fueron secretarios, fueron funcionarios, algunos sí, intendentes, señor. gobernadores, de todo. El radicalismo ocupó más de 300 intendencias Ujú. durante la dictadura, el peronismo 150, distintos Bueno, ahí partidos está, provinciales también. Bueno, entonces, claro. por eso digo, hay que eh, reflexionar, asumir las responsabilidades, Ujú. y no podemos estar ahora, cuando estamos cumpliendo 40 años de democracia, Mm, con estas grietas, estas peleas. Pareciera que no aprendemos las lecciones de la historia, mm, y si no aprendemos la lección vamos a reprobar permanentemente y vamos a estar siempre en esta situación de crisis, porque yo veía en los documentos, en los diarios de la época, eh, la palabra crisis aparece permanentemente a lo largo de toda la historia argentina. Es una cosa
Sí, no, increíble, ¿no? tremendo, tremendo, tremendo. Mario, ha sido como siempre un verdadero placer charlar contigo. Ya nos vamos a encontrar a tomar el cafecito, como Sin dudas. corresponde. Te debo yo uno a vos. Esto Bueno, es así. Pero, y ahora seguramente en que algún encuentro de historiadores por ahí también nos vamos a encontrar. Así que te agradezco mucho, como siempre, la generosidad y el tiempo. Muchas gracias. a mí me salió más barato el café, ahora con la inflación te va a salir más caro. Sí, exactamente. No hay problema, ¿eh? Soy capaz de llevar hasta el saquito de café. Bueno, muchas gracias, Mario. Rubén, si me permitís, Sí, como cierre brevemente, sí, ¿qué dice Seferino Reato en la ujú, contratapa de su libro? sí, No sé si tenemos el tiempo. sí, un poquito, casi El nada, 20 pero el bueno. 24 de marzo del 76 fue un día soleado, apacible. Los militares encabezados por Jorge Vivera tomaron el poder y muchos argentinos lo recibieron con alivio. La dictadura que comenzaba contó con el apoyo de gran parte de los sectores empresarios, la iglesia, la prensa, la gente de la cultura, el Partido Comunista, el radicalismo y muchos peronistas. Montoneros y Heller se mostraron exultantes, habían jugado al golpe para fascistizar al ejército y acelerar la revolución socialista. Mirá vos. Gracias, Mario. Un placer. Hasta cualquier Hasta momento, Rubén, cualquier un abrazo. momento. Muchas gracias. Ahí estaba Mario Bruno, profesor de historia, con un posgrado en investigación, un amigo y colega de tantos años, que nos ayudó a reflexionar en este día previo al 24 de marzo. A lo mejor muchas de las cosas que dijimos hoy en el programa le puedan llegar a servir para que mañana, cuando participen de los actos de el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, eh, sepan de qué se trata, sepan de qué se trata. Han sido ustedes muy amables como siempre. Que tengan una muy buena noche, un mejor despertar, buen fin de semana largo y nos encontramos la próxima semana. Rodolfo Rossi Producciones presenta en Cine Teatro Sporting Perdón, una comedia basada en el reencuentro de dos amigos de la infancia que se transforma en una disputa permanente entre sus egos, reclamos del pasado y frustraciones del presente. Escrita, dirigida e interpretada por los Sutotos, Andrés Caminos y Gadiel Strick. Te esperamos el viernes 14 de abril en Cine Teatro Sporting. Inicio de función 21 horas. Entradas a la venta en boletería de lunes a viernes de 9:30 a 13 horas y lunes a jueves de 16:30 a 20 horas. No te quedes afuera. Municipalidad de La Bulaye. Somos todos.